pero bueno, vamos a grabar esta sesión para luego pues poder utilizarla en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y para que esté disponible y pueda revisarlo quien así lo desee. Bueno, pues vamos a empezar. En primer lugar, pues habréis visto en la agenda que iba a participar nuestra presidenta Ascensión Iglesias, pero lamentablemente me ha llamado esta mañana porque tiene un problema familiar grave que ha tenido que atender, entonces pues no va a poder participar. Sin embargo, bueno, como es un tema por el que ella lleva trabajando toda la vida y en el que está súper implicada, pues me ha pedido a mí, me ha pasado su intervención para que yo os la pueda leer y os la transmita. Así que, bueno, voy a leeros la intervención de Ascensión Iglesias, presidenta de UNAF. Muy buenos días. Es un placer para mí daros la bienvenida a este webinar Violencia contra las mujeres en tiempos de pandemia, el impacto en las familias. Este webinar está organizado por la Unión de Asociaciones Familiares y va a ser el primero de una serie donde vamos a tratar diferentes realidades y problemáticas específicas que afectan de manera directa a las familias. Para aquellas personas que no nos conozcan, la Unión de Asociaciones Familiares, UNAF, es una organización sin ánimo de lucro y de utilidad pública que trabaja desde 1988 por los derechos y el bienestar de las familias desde un enfoque inclusivo de la diversidad familiar y con especial atención a las familias en situación de vulnerabilidad. UNAF está integrada por 20 asociaciones de todo el territorio nacional que representan los intereses de los distintos modelos familiares y que trabajan en favor de las familias desde distintos campos: salud, educación, igualdad, infancia, mayores, discapacidad, lucha contra la violencia de género, etc. Como entidad de la sociedad civil que representa los intereses de las familias, nuestra misión es servir como portavoz de todas ellas, como una interlocutora frente a los poderes públicos para reivindicar sus derechos y exigir su cumplimiento, para proponer una agenda política inclusiva que dé cabida a todas las familias y que garantice su bienestar. Un bienestar que pasa necesariamente por la lucha contra la desigualdad entre hombres y mujeres y, por supuesto, por su manifestación más extrema, que es la lucha contra la violencia hacia las mujeres que nos ocupa hoy. Desde su creación, UNAF y sus entidades han sido abanderadas en esta lucha, como no podía ser de otra manera, siendo su fundadora Ana María Pérez del Campo, referente en nuestro país en la lucha contra la violencia machista e impulsora del primer centro de recuperación y acogida para mujeres víctimas de esta violencia. También forma parte de UNAF otra de las entidades pioneras en la lucha por la igualdad y contra la violencia machista desde 1987, la Federación de Mujeres Progresistas, por la que yo, como vicepresidenta, tengo el honor de ser la presidenta de UNAF. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar a Ana María Pérez del Campo en representación de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, también a Elvira Méndez en representación de la Asociación Salud y Familia, entidad con una larga trayectoria en la denuncia y en el estudio de la violencia contra las mujeres, que tendremos ocasión de revisar a lo largo de esta jornada, y a Rebeca Martínez, psicóloga de la Asociación Consuelo Verges, otra de nuestras entidades de reconocido prestigio en Cantabria en el ámbito de la igualdad y la lucha contra la violencia machista, y cuya presidenta, María Ángeles Ruiz Tagle, es otra pionera feminista que siempre ha estado luchando por la igualdad entre hombres y mujeres. Con ellas analizaremos y reflexionaremos sobre el repunte de la violencia machista durante la pandemia, en un contexto de confinamiento y aislamiento donde los riesgos para las mujeres se agravan, ya que se ven forzadas a convivir con su agresor. Además, el hecho de no poder salir de casa y la convivencia permanente también ha provocado que muchas de estas mujeres tengan muy difícil el acceso a los recursos de protección. Y a esto hay que sumar que la crisis económica provocada por la pandemia ha afectado a las mujeres más vulnerables, que en muchos casos dependen económicamente del agresor. Un contexto peligroso y una vulnerabilidad para las mujeres y sus hijas e hijos, que ha sido denunciado por la ONU y por la OMS, y ante el que España tomó medidas.
un plan de contingencia y el Real Decreto Ley 12/2020 del 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, a propuesta del Ministerio de Igualdad y el Ministerio del Interior, que dispuso como servicios esenciales todos aquellos destinados a apoyar a las mujeres o familias en situación de riesgo por violencia de género. Entre ellos, los dispositivos de información 24 horas, la respuesta de emergencia y acogida a las víctimas, incluidas las mujeres que precisan abandonar el domicilio para garantizar su protección. El normal funcionamiento de los centros de emergencia, acogida, pisos tutelados y alojamientos seguros para las víctimas de explotación sexual y trata. Y sobre todo, la asistencia psicológica, jurídica y social a las víctimas de manera no presencial, telefónica o por otros canales. Pero han sido las organizaciones sociales las que más hemos trabajado por comunicarnos y actuar durante la pandemia con las mujeres, cambiando la forma de comunicarnos y actuar durante esta pandemia. Y lo hemos hecho con grandes dificultades, adecuándonos a las nuevas tecnologías pese a la falta de medios. Las organizaciones sociales somos las que hemos... No se escucha, no se oye, no se oye. No se escucha, ¿no? Disculpad, parece que hay un problema con el audio. Enseguida intentamos recuperarlo. ¿Se me escucha? Sí. Vale, pues continúo, que ha debido haber un problema técnico. Bueno, estaba comentando los datos de la violencia. En el primer trimestre los datos apuntan a que el confinamiento ha reducido el número de denuncias interpuestas por violencia de género. Y hay que tener en cuenta que la mayor parte de estos casos, de estas denuncias, fueron hechas por quebrantamientos de condena o de órdenes de protección perpetradas por los agresores. Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo del Poder Judicial, señalaba que el confinamiento ha podido ser la causa que ha hecho aún más difícil para las víctimas poner los hechos en conocimientos de las autoridades y que esta caída de las denuncias demuestra la dramática situación que muchas mujeres han tenido que vivir como consecuencia del encierro. Sin duda, la declaración del estado de alarma repercutió en la actividad de los juzgados de violencia sobre la mujer, a pesar de que esta fue declarada esencial y no quedó afectada por la suspensión de los plazos procesales ni paralizada en ningún momento, según el Consejo General del Poder Judicial. En todo caso, al mismo tiempo que las denuncias se reducían, las llamadas y consultas de las mujeres al 016 no han dejado de incrementarse, como también lo han hecho las llamadas a los demás números de ayuda de las organizaciones que atienden a víctimas de violencia. Según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el último balance arrojó un aumento del 45% desde el inicio del confinamiento hasta la llegada de la nueva normalidad, en comparación con el mismo periodo del 2019. Pero esto no deja de ser un balance oficial. Y yo me atrevería a decir que el balance ha sido incluso superior al 55%, porque evidentemente en los datos oficiales no se contabilizan las llamadas a las distintas organizaciones sociales. Estos son algunos datos y ahora es el momento de analizarlos, de conocer la opinión de las expertas que nos acompañan y la experiencia desde sus organizaciones. ¿En qué situación están las mujeres y las otras víctimas directas? Sus hijas e hijos. ¿Cómo está impactando esta violencia en las familias? ¿Cómo se las está apoyando? ¿Y qué más se debe hacer para garantizar su integridad y su derecho a una vida digna y libre de violencia? Así que, sin más, voy a ceder la palabra a nuestra primera ponente, Ana María Pérez del Campo,
que es una de las máximas exponentes en la defensa de los derechos de las mujeres y de la lucha contra la violencia de género en España. Diplomada en Derecho Matrimonial y Práctica Procesal por la Universidad de Comillas, trabajó estrechamente con el ministro Francisco Fernández Ordóñez durante el gobierno de UCID para introducir el divorcio en España. Durante toda su vida ha asesorado y sigue asesorando a mujeres con conflictos de separación, de divorcio, de violencia, así como todo aquello que tiene por finalidad la igualdad entre hombres y mujeres. En 1973 fundó la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas y en 1987 la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. Ha sido fundadora y presidenta de la Unión de Asociaciones Familiares, UNAF, y en la actualidad es secretaria de la misma. Fue miembro del Consejo Asesor del Instituto de la Mujer y en 1991 crea el primer centro de atención, recuperación y reinserción de mujeres maltratadas que dirige durante más de una década y del que sigue siendo directora general. Es vocal del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer desde su constitución. Así que sin más, Ana María, te cedo la palabra. Muchas gracias, Teresa, ¿no? Sí, Amalia. Amalia, muchas gracias, Amalia. Bueno, ya has dado una pincelada de lo que representa toda una vida dedicada a la defensa de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos, en el de la violencia, en el de la desigualdad en cuanto a las oportunidades en el trabajo, el cuidado de los hijos y la situación de marginación o apartamiento efectivo del ejercicio del poder. Nosotras somos, las mujeres, digo, en general, somos más del 50% del género humano. Sin embargo, nuestra participación en el devenir de la historia de la humanidad, por lo que respecta a nuestro país en especial, ha sido de relegación y desde luego no de igualdad. Por lo tanto, determinadas personas decidimos que la lucha era nuestra lucha, que no era una lucha que íbamos a poder ejercer nosotras mismas, pero que podíamos preparar la entrada de la igualdad en las relaciones entre hombres y mujeres y en el ejercicio del poder. Y ahora ya me voy a centrar rápidamente porque estamos hablando de violencia de género. Nosotros estamos hablando de violencia de género, estamos hablando de que un sector nada despreciable numéricamente puede llegar a matar a las mujeres. Yo tenía especial interés en que los gobiernos recogieran las cifras, pero como no lo hicieron, lo hicimos nosotras. Y empezamos en 1999 a contabilizar. Por eso si ahora comprobáis nuestras cifras con las cifras del Estado, hay una gran diferencia. Porque nosotros empezamos en el 99 y solo conseguimos movilizar al Estado 3 años largos después. Por lo tanto, hasta ahora han muerto asesinadas por la pandemia de la violencia de género 1.373 mujeres. Y en las mismas circunstancias, los padres han acabado con la vida de sus hijos durante ese tiempo. Nada más y nada menos que 120 niños han perdido la vida a manos de su padre. Bien, ante una situación tan brutal como esta, y de repente aparece la pandemia del coronavirus. Y se nos está preguntando por la pandemia del coronavirus. Pues la nuestra es gravísima, claro, porque tenemos 2 pandemias.
la del coronavirus y la pandemia de la violencia de género. Son dos pandemias, ¿eh? Y las mujeres que están padeciendo las consecuencias de esta situación son diversas. Una cuestión que tengo que explicar, ¿eh? No hay una mujer maltratada igual a otra. No hay una mujer maltratada igual a otra. O sea, el trabajo con violencia de género es complicado. No solamente su estudio, sino sobre todo la experiencia adquirida. Como todas sabéis, la universidad nos titula, pero la experiencia la adquirimos con el trabajo. Y entonces, cuando ahora se empieza a preocupar uno ante la situación de la pandemia de coronavirus y por las mujeres que han sufrido violencia, tenemos que decidir que tenemos que ocuparnos de aquellas mujeres que han sufrido violencia y ya han tramitado su divorcio. Porque la historia de la violencia no se acaba con el divorcio. Ese es un grupo. El otro grupo es el que sigue aguantando a ver si cambia. No, la identidad la adquirimos, no nacimos violentos, no nacimos violentas. Se puede hacer violento a alguien como aprendizaje de la conducta a tener a lo largo de toda su vida. Es terrible que eso ocurra porque los insultos, los menosprecios, el maltrato psicológico que es verdaderamente destructivo para la víctima, porque va acabando con su identidad personal. Eso es lo importante. Acabar con la identidad personal de la víctima. De la víctima que ha sufrido los malos tratos y sigue sufriendo. Pero ahora cuando decimos, claro, está esta pandemia que nos ha obligado a confinarnos, y entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues mira, han ocurrido varias cosas para las personas que sufren violencia de género, que es a las que nos estamos refiriendo, a las que sufren la violencia sexista, que está apoyada por el género. ¿Y qué es el género? Son las condiciones que se atribuyen culturalmente a las mujeres por el hecho de ser mujer y que se atribuyen también a los hombres por el hecho de ser hombres. Entonces, ¿qué ha ocurrido ahora? Pues que naturalmente las que no habían iniciado la separación, pero estaban soportando la violencia por el aquel de a ver si cambia, la gente no cambia cuando lo que está haciendo le da poder. Porque la violencia no es más que el ejercicio del poder. El ejercicio de ese poder que se ha ejercido contra los esclavos, que se ha ejercido contra los negros y que por encima de todos ellos se ha ejercido contra las mujeres. Bien, las personas que habían iniciado el procedimiento, el grupo de mujeres que ya estaban con una sentencia de divorcio, también lo han pasado muy mal. Porque naturalmente en cuanto el marido que no cambia ha visto la posibilidad, pues ha hecho cosas tan tremendas como ir a ver a su hijo en las visitas, cogerlo y quedárselo y desaparecer y no saberse dónde está. El temor de estas mujeres era grande,
sobre todo cuando se ha sabido que había un número importante de hombres que estaban, hombres maltratadores, claro está, que estaban haciendo semejante cosa. En cuanto al otro grupo, que es el grupo de mujeres que está deshojando la margarita para ver si cambia el agresor, pero no se ha divorciado ni ha planteado seriamente en el juzgado la situación por la que está atravesando, para esas la historia ha sido peor. ¿Por qué? Porque ha tenido que confinarse como el agresor. Un momento en que el agresor ha aprovechado para aumentar el nivel de su agresividad. Las mujeres que sufren violencia de género, yo sé que mucha gente dice, bueno, hay que centrar la atención en el acompañamiento, hay que centrar la atención en que reciba terapia. No, hay que devolverle a la víctima, a través de un programa integral, la identidad perdida. Ellas han perdido la identidad, se mueven en la inseguridad. El temor paraliza. Y la cultura que las mujeres seguimos recibiendo también. La idea de que a lo mejor cambia, o ya se sabe, los hombres son así, no mire usted. Eso es un insulto a los hombres. Hay hombres que son así. Son así porque probablemente con un porcentaje altísimo sufrieron esa violencia, la padecieron, la soportaron y la aprendieron, tanto los niños como las niñas, los niños al ejercicio de la violencia y las niñas a soportar esa violencia desde que eran pequeñitos. Hay muchísima. Nadie nace violento, pero todos pueden hacerse violentos. Es un aprendizaje, por lo tanto, la atención que hay que prestar a una mujer que sufre violencia de género es una atención integral que le permita recuperar la identidad personal perdida, si es que la tuvo, porque hay gente que, como viene padeciendo la violencia como testigo, pero dentro de esa testificación está el daño que se le produce al niño desde la infancia, y entonces no es tan fácil. O sea, no podemos hablar diciendo, bueno, lo que hay que hacer es que tenga un buen acompañamiento, lo que hay que hacer es que tenga un poco de terapia, lo que hay que hacer es que se divorcie. Ayer atendía yo a una mujer, ¿no? Y en las dos preguntas esenciales que se les hace para un estudio que estamos elaborando, una de ellas es, ¿puedes decirme qué tal se llevaban tu padre y tu madre? Es una pregunta sin más comentario, quiero decir. Y por lo tanto nos van a contar si eran una pareja estupenda o si por el contrario allí ya había violencia. También se le pregunta, ¿conoces a tus suegros? ¿Cómo se llamaban tus suegros? Es que hay que ir al origen de las consecuencias, porque llevamos siglos luchando contra esta violencia, esa discriminación, esa desigualdad, pero por los alrededores, sin entrar al centro del problema, como ocurrió con aquellas personas que fueron esclavas.
no eran esclavas porque habían nacido esclavas, eran esclavas porque hubo alguien que las hizo esclavas. Y aquí la cultura las ha hecho esclavas, a un montón de mujeres. Y cuando hablo de la pandemia de violencia, estoy hablando con toda la razón, porque la pandemia es aquello que se extiende a lo largo del universo. Y no hay país en el mundo donde las mujeres no sean maltratadas, en mayor o menor proporción, más a la vista y menos a la vista. Pero la violencia contra las mujeres es un hecho en el mundo. Por lo tanto, a la hora de pedir esto, yo sí pediría a todas las compañeras que hagamos lo que nosotras hicimos, estudiar mucho sobre esta materia y tener una amplísima experiencia. La mujer, la víctima, no se recupera solo porque se divorcie del marido. Nosotros tenemos algunas mujeres que llevan 25 años teniendo pleitos. ¿Saben por qué? Porque su marido es querulante. ¿Saben ustedes lo que es ser querulante? Es perseguir a la mujer poniéndola un pleito tras otro, hasta arruinar por completo su vida. Pero sobre todo, y con esto quiero acabar, porque esta sería una conferencia larga, no de 10 o 15 minutos, sino larga. Es esencial salvar a los niños. Fíjense, he visto que se pedía por ahí puntos de encuentro. No, mire usted. Un padre que golpea, un padre que insulta, un padre que menosprecia, un padre que no se ocupa más que de ejercer el poder que no tiene en la calle dentro del seno familiar, con la brutalidad de la violencia. Ese padre no es padre, es simplemente un reproductor de la especie. Porque quien ama a un hijo no lo mata. Quien ama a un hijo no le hace vivir aterrorizado por cómo llegará papá. No, quien es padre no hace falta que la madre diga, venga todos a la cama antes de que venga papá. Mire, estamos hablando de una violencia complicada, muy complicada, porque de lo que trata es de conservar el poder en manos de quienes tienen. El poder sigue siendo el poder del hombre. No comparte con el género humano que está compuesto por hombres y mujeres. Y yo les dejo ya diciéndoles que mi preocupación y en lo que estamos trabajando insistentemente es en cortapizar las consecuencias que se siguen para el futuro si no se trata adecuadamente tanto a la víctima mujer como sobre todo a la víctima de los hijos. De esos hijos que se ha estado diciendo siempre, permanentemente, los niños no se enteran de nada. Nosotros hicimos un centro de recuperación integral, y con esto acabo, donde hay mujeres que son muy cultas, tituladas, catedráticas, maestras, médicas, y donde ha habido mujeres que no habían podido hacer ni siquiera la primaria. También hay mujeres españolas y mujeres
que son de otros países, porque lo que quiere demostrar este centro es que a la mujer la maltratan por el hecho de ser mujer. No es su falta de cultura, no es su falta de entendimiento, es el haberle destrozado la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. La verdad es que es cierto que con 15 minutos se nos queda muy corto porque es un tema del que se podría hablar mucho. Esperamos tener la oportunidad de hacerlo. Me quedo con la idea de que, bueno, parece que ahora cuando hablamos de pandemia estamos hablando solo del COVID, pero estamos sufriendo una doble pandemia. La pandemia del COVID y la pandemia de la violencia machista contra las mujeres. Y es una pandemia que tiene como víctimas no solamente a las propias mujeres, que como hemos visto tienen tipologías muy distintas, sino también y muy en especial los hijos y las hijas, y ambos grupos necesitan una atención integral, no basta con un divorcio, no basta con una separación, tienen que recuperar una identidad perdida, hay que ayudar a los niños y a las niñas en la educación para que no repliquen esos modelos. Y bueno, gracias existen asociaciones como la de Ana María que proporcionan este servicio y hay que avanzar mucho, queda mucho por hacer. Esperamos poder retomar el tema porque, como ya decía, nos hemos quedado yo creo que todas y todos con ganas de más y bueno, esperamos poder hacerlo. En segundo lugar teníamos la intervención de Elvira Méndez. Elvira es médica, especialista en medicina preventiva y de salud pública. Ha trabajado durante años en la formulación y en el desarrollo de servicios y políticas preventivas y sociosanitarias. Ha mantenido también una línea de intervención constante en el ámbito de la mejora de la calidad de vida y de las mujeres y de las familias. Profesionalmente ha sido profesora asociada del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y coordinadora de la Red Catalana de Hospitales Libres de Humo y la Red Catalana de Maternidades sin Humo. Es la directora general de la Asociación Salud y Familia y vocal de UNAF, presidenta del Consejo Asesor para la Reforma Horaria en Cataluña y durante los últimos años ha dirigido y colaborado en diversos proyectos europeos de investigación, acción en el ámbito de la inmigración y la salud, la cohesión social, la prevención de la violencia de género y los usos del tiempo de las mujeres y las familias. Y ha publicado muy recientemente el estudio Salir a Tiempo, donde estudia pues, la violencia de género contra las mujeres. Elvira no ha podido tampoco estar con nosotras, sí que tenía muchas ganas de intervenir, pero nos ha enviado un vídeo para transmitirnos pues, su conocimiento y para explicarnos pues, su experiencia sobre cómo la pandemia ha afectado al maltrato contra las mujeres y explicándonos un poco pues, en qué consiste su estudio. Voy a compartir mi pantalla con vosotras para que podáis tener la intervención de Elvira. No se oye nada. ¿No se oye? No se ha oído nada desde el principio, ¿no? Vale, vamos a volver a intentarlo. En las pruebas nos funcionaba perfectamente, pero son cosas del directo que luego es cuando falla. Vamos a volver a intentarlo, voy a volver a ponerlo a ver si se oye mejor.
Buenos días a todas las ponentes Gracias. en este webinar sobre violencia contra las mujeres en tiempos de pandemia y su impacto en las familias. Soy Elvira Méndez, directora de la Asociación Salud y Familia y médica especialista en medicina preventiva y salud pública. Quiero agradecer muy sinceramente a UNAF, en la persona de su presidenta, Ascensión Iglesias, esta invitación. Realmente el periodo de confinamiento debido a la pandemia por el COVID-19 ha sido un laboratorio de pruebas y una aceleración de múltiples cambios en nuestras vidas. Ha provocado cambios y especiales daños entre las mujeres y las familias. En concreto, las mujeres que ya venían sufriendo violencia de pareja han visto la violencia intensificada. Y a la vez se ha ampliado la escala de esta violencia contra las mujeres en el gran grupo de mujeres que antes de la epidemia la sufrían a niveles subclínicos y sin conciencia de la misma. La convivencia forzada que supone un confinamiento ha supuesto que en las familias donde existe un maltratador, los niños y las niñas hayan sido testigos de la violencia sufrida por las madres. Y en esos casos, como mínimo, estos niños y niñas, estos menores, han padecido diferentes grados de desatención a sus necesidades. Desde la Asociación Salud y Familia hemos llevado a cabo durante todo el periodo de confinamiento la campaña Aislada en casa con tu agresor. ¿Cómo? A través de medios telemáticos como Google, Twitter y nuestras plataformas web. Difundimos en su momento y continuamos haciéndolo los teléfonos de ayuda a las víctimas en España y Cataluña. Por supuesto, los gobiernos se han esforzado también en esta ocasión mediante diversas iniciativas para poner al alcance de las mujeres en los teléfonos de ayuda. Y lo que es más relevante, las mujeres han usado estos teléfonos con profusión. ¿Para qué? Para quejarse, para explorar si son capaces de expresar lo que les está sucediendo, para pedir orientación. Y esto ha venido acompañado de otro fenómeno, y es que las denuncias a la policía disminuyeron durante el periodo de confinamiento y la desescalada. Por nuestra observación y nuestro análisis, esto se ha producido por motivos obvios, como la cercanía continua del agresor y el acceso también horario físico más restringido, más limitado, tanto a abogados que las pudieran acompañar como a las propias comisarías. Como podréis observar en los resultados principales del estudio Salir a Tiempo, que a continuación voy a presentar, las víctimas siempre emiten señales de alerta, que lo que ocurre es que en muchas ocasiones no son escuchadas y por ello se va instalando en sus vidas el desaliento y la indefensión aprendida. Bueno, voy a compartir el segundo vídeo donde Elvira explica un poquito, con mucha brevedad también, los resultados de su estudio Salir a Tiempo, porque, bueno, como decía, pues al final la pandemia lo que ha hecho es ampliar la escala de la violencia y hay que estar atento a las señales que dan las mujeres que la pueden sufrir. Estudio Salir a Tiempo. Este estudio fue realizado no durante la pandemia, todo el mes de diciembre del año pasado. Es un estudio cualitativo que se realizó mediante la reunión de dos grupos focales de mujeres víctimas y reiteradamente victimizadas. Los objetivos principales de este estudio fueron poner voz, poner mirada, poner vida a cuáles eran esos factores sociales y culturales que impiden desarrollar
la conciencia de riesgo para la vida en relaciones de pareja donde existe una violencia machista y una violencia machista además como acostumbra a ser siempre crónica. Y a su vez otro de los objetivos del estudio era ver desde la percepción de las mujeres cuáles habían sido sus oportunidades y sus barreras para salir a tiempo de la relación y por último ver para las que habían salido cómo veían su futuro, qué implicaciones de futuro había tenido la violencia machista para las que ya habían abandonado o salido de las relaciones. A ver, en el estudio, cuando yo espero que lo reviséis, es un estudio que se lee con pasión, que se lee como si dijéramos como una novela distópica, realmente distópica, pero que está en nuestra realidad. Encontraréis un apartado que lo hemos realizado porque no lo teníamos previsto inicialmente, pero decidimos que teníamos que poner un contexto a la violencia y a la victimización crónica sufrida por estas mujeres y por tanto que tenía que haber una breve reseña de los perfiles biográficos, claro, muy relacionados, como no podía ser de otra manera, con la violencia machista. Esto lo encontraréis en el apartado del estudio que se subtitula Historias esenciales. Vamos, por tanto, directamente, y insisto, no voy a poder dar las recomendaciones que son muy jugosas. En el tiempo del que dispongo voy a poder explicar los grandes resultados del estudio y las principales conclusiones. Entre los factores sociales y culturales que impiden abandonar la relación abusiva y desarrollar la conciencia del riesgo para la salud, para la vida y para la supervivencia de las mujeres y de sus propios hijos, el tópico en estas mujeres que habían sido todas largamente victimizadas, es decir, era una violencia que había durado muchísimos años, no salió, por supuesto, el tópico del amor hacia la pareja, pero de una manera muy breve y muy desgastada y verdaderamente no relevante. No ocupó en el relato absolutamente apasionado, entregado, que estas mujeres realmente nos dejaron, no ocupó ni demasiado tiempo ni demasiada importancia. ¿Qué ocupó, por ejemplo? Sí que dieron mucha relevancia a que ellas les costó mucho renunciar a la ilusión, al proyecto, a la importancia que daban de crear, de sostener y de tener una familia propia. Y que eso influyó de forma muy decisiva en tardar mucho tiempo en abandonar la relación abusiva. Quiero también mencionar que en el estudio encontraréis los testimonios literales de las mujeres que yo, por razones nuevamente de duración de esta ponencia, no voy a repetir aquí. Pero podréis encontrar esa vida realmente real a través de esos testimonios vivos y literales. Una de las cuestiones, nuevamente, factores que las mujeres señalaron fue cómo se vieron atrapadas en la telaraña de las relaciones familiares. ¿Relaciones familiares cuáles? Relaciones de la que ya traían consigo, de la familia de origen, sea fuera familia de origen española o familia de origen de otras localizaciones en el planeta, pero fundamentalmente la telaraña de las relaciones con la familia de la pareja. Esto fue muy decisivo, ellas lo señalaban como muy decisivo en sus vidas, como la familia de la pareja realmente, en muchísimos casos, de una manera bastante mayoritaria, casi aplastantemente mayoritaria, generaba una complicidad con el agresor, sabiendo de forma clara las diferentes formas de agresión en muchas ocasiones que el agresor practicaba con la víctima y en otras ocasiones lo suponían de forma implícita.
pero en cualquier caso le apoyaban. Una cuestión que para nosotras fue no una sorpresa absoluta, pero sí realmente algo muy, muy traumático, fue cuando las mujeres refirieron como uno de los factores culturales, sociales y materiales que las impedían abandonar la relación íntima, la violencia sexual paralizadora que vivían en su día a día. Como el realmente someterse a esas relaciones sexuales que prácticamente en muchos casos eran una violación sexual tras otra, realmente esas conductas de abuso sexual tenían un impacto realmente el más abrumador, el que más las avergonzaba, el que más las aislaba y que remarcaron que las ha influido de por vida como ningún otro tipo de maltrato. Ni siquiera las peores palizas, ni siquiera las peores amenazas, los peores insultos. Remarcaron, y lo pongo mucho en valor, e insisto, la violencia sexual como un factor de bloqueo, como un factor paralizador en sus vidas, porque evidentemente, prácticamente también de forma mayoritaria, todas insistieron en que la violencia sexual nunca, ni siquiera a sus terapeutas, la habían podido desvelar realmente con confianza por la vergüenza absoluta que sentían. Otro grupo de factores, vamos a llamarlos así, que han influido decisivamente fueron los relacionados con las dinámicas, con la forma de vivir y relacionarse que atrapan a las mujeres en el laberinto de la violencia de pareja. A ver, creo que esto es muy importante que lo remarque, dado el poco tiempo que tengo, pues todos somos seres humanos vulnerables, ¿verdad? Todos tenemos grietas. La diferencia en las mujeres que participaron en el estudio es que justamente las parejas maltratadoras, esos hombres maltratadores, tenían una especial disposición psicológica a captar esas vulnerabilidades de las víctimas, a entrar por esas grietas y evidentemente una disposición y una decisión, una determinación total a explotar esas vulnerabilidades para colonizar por completo la vida de las mujeres. ¿Mediante qué? Mediante el menosprecio, las amenazas, la venganza y por tanto menosprecio, venganza y diversas conductas de control. Ese tipo de, vamos a llamarle, vida privada, ¿no? Se engarza completamente, ese maltrato, ese abuso en la vida privada, se engarza con los estereotipos sociales y la normalización en el relato que hicieron estas mujeres. ¿Por qué? Porque en su comunidad, pues el que ellas estuvieran sometidas, que fueran buenas hijas, los hombres siempre como grandes ausentes de la responsabilidad por cualquier violencia, bronca ejercida, eso era la normalidad total y eso se las transmitía de una manera contundente. ¿Qué consecuencias, vistas por ellas mismas, tuvo la violencia? Lo que hemos denominado una espiral de privación acelerada. Estas mujeres, evidentemente, son mujeres que estaban en situaciones de pobreza, al borde de la exclusión social y que incluso antes de iniciar la relación abusiva venían ya de familias con pocos recursos sociales y económicos y en ocasiones bastantes conflictos intrafamiliares. La relación con una pareja violenta, ¿qué les ha supuesto? Les ha supuesto una pérdida de sus poquísimos activos, de sus poquísimos recursos y la imposibilidad de acumular o de activar nuevos recursos como establecer redes de apoyo personal, conocer nuevas lenguas, alcanzar cierta autonomía económica o incluso tener acceso a la información más básica del día a día. La violencia en realidad ha rodeado, ha envuelto todo en sus vidas, desde cuando la han desvelado a sus familias, cuando se han separado o intentado separar
y cuando han presentado denuncia. La idea básica es, ellas son seres en que han recibido, y es evidentemente el mecanismo de la dominación lo conocéis sobradamente, se han sentido obligadas y disponibles siempre para apoyar a todo personaje viviente que les rodea, incluida su pareja, y sentir, eso es muy importante en la dominación, un miedo muy profundo, muy incrustado por el hecho de ser mujeres y cuidarse mucho de no tener la culpa, aunque hayan sido abusadas, violadas o incluso las asesinadas. ¿Cómo han tomado conciencia del riesgo estas mujeres en esta larguísima historia de malos tratos? Bueno, lo que en todas las mujeres de forma, y siento tenerlo que explicar de esta manera muy cruda, ha sido un episodio revelador de violencia extrema, lo que les ha hecho tomar conciencia. Por tanto, el miedo al feminicidio ha sido lo que ha influido decisivamente en que estas mujeres dieran el paso. En general, las inmigrantes han puesto tierra por en medio, es decir, han utilizado la inmigración económica o simplemente el poner la distancia física como la forma de separación. Las españolas se han separado, divorciado, sea cual sea la fórmula legal, y en muchos casos lo han hecho a través de una denuncia. Otras estrategias, que mujeres que siguen viviendo con agresores, porque veríais cuando reviséis el estudio que entre las mujeres participantes hay mujeres que han sufrido ya intentos de feminicidio, hay mujeres que, es decir, que han sufrido violencia sexual continuada, extrema, y están sometidas a, bueno, están llevando un tratamiento no ya psicológico, sino directamente psiquiátrico. A ver, lo que quiero remarcar es que es el episodio revelador, es el de la violencia extrema. No es la historia que nos gustaría oír, que a mí me hubiera gustado también oír, de decir, bueno, han salido del episodio, han salido de todo el abuso a partir de una conciencia, de sensibilidad, de una argumentación racional. No, radicalmente han salido por, o bien, el episodio revelador directo junto con relatos, bueno, relatos muy próximos en su comunidad de mujeres que han sido o asesinadas o muy gravemente heridas, irreversiblemente, han quedado realmente minusválidas. Esto es lo que las ha hecho moverse. ¿Quiénes han salido a tiempo? Han salido a tiempo cuanto más jóvenes son, las mujeres que participaron en los grupos. La edad media de las españolas era 31 años, la edad media de las inmigrantes 35. Cuanto más jóvenes son, y las que han podido conservar contra viento y marea, han podido preservar una aspiración a una vida mejor. Lo dejo aquí porque el tiempo realmente ya se me está acabando. Realmente volveros a agradecer vuestro interés por esta brevísima intervención, que seguro que será completada por mis grandes colegas que me acompañan en este webinar. Bueno, pues quiero agradecer a Elvira su intervención. Es una pena que no pudiese estar ella. Sí que me transmitió su interés en contestar cualquier pregunta que tengáis para Elvira. Por favor, hacedla a través del chat. Nosotras se la haremos llegar, las colgaremos en todas las respuestas en nuestra página web. También pondremos sus datos de contacto como el del resto de las ponentes, por si tenéis alguna pregunta que hacerles personalmente. Acaban de colgar el link al estudio en el chat del grupo. La verdad es que es muy interesante. Os recomiendo a todas y a todos que lo leáis, porque al final se trata un poco de cómo ayudar a esas mujeres precisamente al título del estudio, a salir a tiempo, que no tenga que haber este episodio de violencia extrema para que decidan dejar esta relación de poder, esta relación abusiva y esta relación violenta. Así que, bueno, os animo a todas a leer el estudio.
Y bueno, por último, tenemos con nosotras a Rebeca Martínez. Rebeca es psicóloga sanitaria, máster en detección y prevención de los síndromes de estrés y está especializada en violencia de género. Ha trabajado en el Centro de Información y Atención Integral a Víctimas de la Violencia de Género del Gobierno de Cantabria y ha trabajado durante muchos años en el empoderamiento de mujeres del ámbito rural. Desde 2014 trabaja como psicóloga en la Asociación Consuelo Verges de Mujeres Separadas y Divorciadas, cuya presidenta, como comentaba antes, es María Ángeles Ruiz Tagle, nuestra tesorera, la tesorera de UNAF y otra pionera feminista en la lucha contra la violencia machista. Y cedo la palabra a Rebeca. A ver, vamos a ver si le reactivamos, que parece que tiene problemas con el audio. Hola, hola. Se te oye bien, Rebeca. Vale, gracias. Buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer en nombre de Consuelo Verges a UNAF que nos haya invitado a participar en este encuentro de profesionales y para mí es un lujo compartir, ¿no?, pues este espacio con estas dos grandes profesionales y en especial con Ana María Pérez del Campo, porque junto con la presidenta de Consuelo Verges, María Ángeles Ruiz Tagle, pues son dos grandes pioneras feministas que para mí son un modelo a seguir y bueno, de las que he aprendido mucho y sigo aprendiendo hoy en día, así que muchas gracias. Me gustaría comenzar mi exposición con una idea que ya se ha dejado, ¿no?, ver de alguna manera, que el hecho de que parece, ¿no?, que han disminuido las denuncias sobre violencia de género no quiere decir que haya disminuido la violencia, ¿vale? Al contrario, y a lo largo de mi exposición es algo que voy a intentar explicar, sino que no podemos dejarnos engañar por este dato, que puede ser contradictorio. No ha disminuido la violencia porque haya disminuido el número de denuncias. Sí ha disminuido la posibilidad de las mujeres de poder denunciar, de acudir a poner una denuncia. También ha aumentado el número de llamadas al 016 y a otros números de teléfono facilitados para estas mujeres como una forma de encontrar un desahogo emocional, un punto donde pedir ayuda, donde hablar de lo que les estaba pasando, porque no tenían la posibilidad de salir de sus casas para pedir ayuda, para acudir a un centro especializado o para acudir donde sus familiares o amigos a contar lo que les estaba pasando. Y eso explica ese aumento de las llamadas a estos números. Voy a exponer los servicios que desde Consuelo Verges hemos estado prestando durante todos estos meses y cómo hemos estado trabajando durante el confinamiento y después del confinamiento. Tanto la trabajadora social como la abogada han seguido atendiendo las demandas, las dudas y las consultas que las mujeres que llamaban a nuestra asociación tenían. Hemos prestado atención de manera telemática, bien vía teléfono, correos electrónicos. Y lo que sí que observamos en un principio es que el número de llamadas de mujeres nuevas a nuestra asociación en un principio disminuyó. Hubo un descenso de mujeres nuevas que llamaban a la asociación. Yo como psicóloga lo que hice para seguir trabajando con las mujeres que ya estaban en los grupos terapéuticos que tenemos en la asociación fue también seguir atendiéndolas de manera telemática, por correo electrónico, teléfono. Se crearon grupos de WhatsApp para trabajar con ellas y como una forma también de mantener una red, un contacto entre las mujeres que estaban en nuestros grupos y también para que las sirviera como desahogo, porque muchas veces el WhatsApp que tenían con las compañeras de los grupos de terapia era el único lugar, el único espacio en el que ellas podían hablar de manera relajada, de manera cómoda, de lo que estaban, de los horrores que en muchos casos estaban viviendo. Además, también se les facilitó a las mujeres de la asociación un teléfono de emergencias que yo tenía para que en cualquier momento, en cualquier hora del día, ante una crisis, ante un conflicto, ante un estallido de violencia, pudieran comunicarse conmigo y hablar y poder desahogarse o también orientarlas en lo que podían hacer en esos momentos. Avanza el estado de confinamiento y a finales del mes de abril las profesionales de Consuelo Verges decidimos empezar a atender de nuevo de manera presencial porque consideramos fundamental prestar esta atención de esta manera. Es verdad que por teléfono se puede hacer, pero no es lo mismo que cara a cara, no es lo mismo que tenerlas sentadas enfrente. Y porque además en aquellos momentos la mayoría de los recursos solamente atendían de manera telefónica. Entonces nosotras pues nos adelantamos y decidimos de manera conjunta todas las profesionales empezar a atender de manera presencial de nuevo en la asociación. Al principio es verdad que hubo poca asistencia de mujeres nuevas
en la asociación, pues por miedo al contagio, por las dificultades que tenían muchas veces para salir de casa. Algunas se encontraban solas y no tenían con quién dejar a los niños, por ejemplo. Entonces, lo que sí que nos encontramos fue eso, que las mujeres nuevas, en un principio, cuando volvimos a atender de manera presencial, no tuvimos mucha demanda de estas mujeres. Sí que hubo mucha asistencia y mucha demanda de las mujeres con las que yo ya estaba trabajando en los grupos. De hecho, cuando las informé y las comuniqué que íbamos a volver a atender de manera presencial, en un principio individualmente, porque los grupos no se han podido retomar hasta bastante más adelante, prácticamente todas manifestaron sus ganas, su necesidad de volver a retomar ese contacto en un principio conmigo, porque consideraban que el teléfono les había servido y les había ayudado, pero bueno, no es lo mismo que estar en una sesión conjunta de cara a cara. Sí que hemos observado también en las últimas semanas un aumento de las llamadas de mujeres nuevas que empiezan ya a acudir a la asociación, a llamar a la asociación para informarse y pedir ayuda en los diferentes tipos de servicios que prestamos. Todo esto es un poco a grandes rasgos lo que ha sucedido durante el estado de confinamiento y el estado de alarma. Quiero comentaros ahora qué es lo que nos hemos encontrado cuando ha finalizado el confinamiento y cuando las mujeres se han decidido y se han animado a acudir a nuestra asociación. Y bueno, pues por áreas de trabajo, lo que hemos observado, tanto mis compañeras como yo, desde el área de trabajo social, la trabajadora social, como bien decía antes, en las últimas semanas ha habido un aumento de número de mujeres nuevas que hemos empezado a atender. Y una de las principales problemáticas con las que se ha encontrado la trabajadora social es el aumento de la vulnerabilidad y la situación de pobreza de estas mujeres al haberse visto reducidos sus ingresos económicos, bien porque muchas de ellas se encuentran en ERTE, porque algunas de ellas estaban en trabajos precarios, sin contrato, han perdido esos trabajos, sus ingresos se han visto prácticamente reducidos. Y eso ha hecho que muchas de ellas vengan solicitando información y asesoramiento sobre las ayudas económicas y prestaciones sociales que se han puesto en marcha desde el Gobierno y desde las comunidades autónomas para paliar esta situación. Otra de las problemáticas con las que también nos hemos encontrado ya desde el estado de confinamiento era la necesidad de derivar a estas mujeres a recursos que trabajan en el reparto de alimentos y en seres de primera necesidad, porque durante el estado de confinamiento fuimos conscientes de que muchas mujeres tenían esta necesidad. Nos pusimos en marcha, nos pusimos en contacto con diferentes recursos que estaban prestando este tipo de ayudas. Muchos de ellos estaban totalmente colapsados y saturados y finalmente conseguimos establecer un protocolo de derivación con Cruz Roja para derivar a aquellas mujeres que tuvieran esta necesidad de alimentos de enseres de primera necesidad, productos para bebés y que rápidamente la verdad que han satisfecho y las mujeres muy agradecidas por haber podido recibir esta ayuda. Esto, como os comentaba, desde el área de trabajo social son las dos principales problemáticas, aparte de muchas otras con las que se ha encontrado la trabajadora social, pero estas sí que quizás las novedosas, ¿no? las que antes no nos encontrábamos tanto. Desde el área jurídica, lo que la abogada se ha encontrado y que me ha transmitido, y según lo que las mujeres le han referido a ella, es que se han encontrado bastantes dificultades a la hora de ir a poner una denuncia. En primer lugar, porque tenían que acudir solas, no podían ir acompañadas. Entonces esto, si ya nos podemos imaginar que una situación en la que tienes que ir a poner una denuncia contra tu pareja o expareja, el padre de tus hijos en muchas ocasiones, el miedo que te genera, la inseguridad, el temor, si además le añades que tienes que ir sola, que no puedes ir acompañada de un familiar o de un amigo o de una amiga que te arrope, que te anime, que te apoye, ha sido una situación realmente dura para ellas el tener que dar este paso y encima estar allí solas en la policía o en la Guardia Civil. Además, otra de las ideas o otra de las situaciones con las que se han encontrado las mujeres y que así se lo han transmitido a mi compañera, la abogada, es que tenían cierta presión
para exponer lo que les había pasado, cierta presión para exponerlo rápidamente, terminar rápidamente, cuanto antes, con lo que esto impide o no facilita crear un clima de confianza, un clima relajado en el que es necesario para que la mujer se sienta cómoda y pueda relatar todos los hechos, todo lo que le ha sucedido, todo lo que va a denunciar. Y esto es otro problema añadido a la hora de ir a poner una denuncia con el que se han encontrado las mujeres. Y también otra problemática que han vivido muchas de estas mujeres cuando han ido a denunciar es que la asistencia letrada a la que tienen derecho cuando van a poner una denuncia, en la mayoría de los casos ha sido por teléfono. Como os decía antes, las mujeres tienen que acudir sola a poner la denuncia, sienten esta presión en algunos casos por parte de los profesionales para intentar terminar cuanto antes el relato. Y además, su abogado no puede estar allí o su abogada no puede estar de manera presencial. En la mayoría de los casos les habían hecho un asesoramiento telefónico, pero no, se les había informado telefónicamente, pero el abogado o abogada no estaba de manera presencial con las mujeres, no podía acompañarles, con lo que su sentimiento de vulnerabilidad y de miedo y de inseguridad aumentaba de manera exponencial. Todo esto que acabo de relatar lo que ha ocasionado es un aumento de la victimización secundaria que sufren muchas de estas mujeres cuando acuden a pedir ayuda a recursos especializados, a algunos profesionales que generan esta victimización por toda esta situación, por toda esta problemática con la que se han encontrado muchas mujeres, aumenta esta victimización secundaria. Otra de las situaciones que han ocurrido a lo largo de este confinamiento es que se ha visto disminuido el número de órdenes de alejamiento que se han concedido, debido a que el agresor en muchos casos no tenía otro domicilio al que acudir por la imposibilidad de salir del domicilio, de salir de casa, con lo que esto de alguna forma ha hecho que ese número de órdenes de alejamiento que se venían concediendo previamente se haya visto disminuido. Y otro aspecto dentro del área jurídica también a destacar, o que ha sucedido y que muchas mujeres nos han llamado demandando y buscando información para asesorarse, es el aumento del incumplimiento de los regímenes de visita en caso de progenitores separados, en caso de custodias compartidas, porque estamos hablando de violencia de género, pero incluso en casos en los que hay violencia de género se siguen concediendo esas custodias compartidas, por lo tanto los menores se tienen que marchar con sus padres y esto lo que ha ocasionado muchas veces es que los convenios no se hayan cumplido, los padres en muchas ocasiones no han entregado a los menores cuando debían entregarles o no les han recogido cuando debían recogerles, con lo que esto genera una incertidumbre constante de la madre de qué va a pasar, va a volver el niño, cuándo va a volver. En muchos casos, además, el padre corta la comunicación con la madre, por lo tanto, la madre en ocasiones no sabe dónde está el niño, no puede comunicarse con el niño. Nos ha pasado el caso de una de las mujeres que tenemos en los grupos que tienen custodia compartida, a pesar de haber violencia de género. El niño está una semana con el padre, otra semana con ella. Y en una de las entregas del niño al padre, el niño ha estado 3 semanas consecutivas con el padre. Durante esas 3 semanas la madre no se ha podido comunicar con el niño, no ha sabido nada del niño. El padre la tenía bloqueada y la madre todos los viernes iba al punto de encuentro donde recoge al niño esperando a ver si el padre se presentaba con su hijo. Y bueno, pues no sé si os podéis hacer una idea de todo lo que ha estado durante estas semanas pasando esta mujer con toda esta incertidumbre, este miedo también y toda esta situación que le ha tocado vivir. Esto desde el área jurídica, así como os decía, a grandes rasgos y para no extenderme demasiado. Y lo que he observado yo desde el área psicológica y también pues como lo que han referido las mujeres, ¿no? Una vez que hemos retomado la asistencia presencial, la terapia, en un principio, como he comentado antes, de manera individual, pues, ¿qué es lo que ellas nos han relatado y nos han comentado? Pues que para la mayoría de ellas vivir constantemente las 24 horas del día con su maltratador
En un principio sí que es verdad que los primeros días o las primeras semanas la tensión era baja, pero a medida que han ido pasando las semanas, esta tensión ha ido en aumento. Si todos de alguna forma o todas hemos vivido, pues bueno, aunque lo hayamos llevado bien, momentos de tensión, de miedo, de incertidumbre, pues en una familia en la que ya existía previamente violencia, en la que ya había maltrato, estas situaciones de tensión han aumentado de manera exponencial, y lo que ha generado es que hayan surgido más conflictos, más estallidos de violencia, más situaciones de maltrato, incluso han aumentado lo que muchas mujeres nos han referido, episodios de violencia contra los hijos y contra las hijas que antes del confinamiento no sucedían, o no sucedían de una manera tan brutal o tan importante. Otra de los aspectos importantes que han referido las mujeres es que la imposibilidad, ¿no? La dificultad a la hora de pedir ayuda, o bien a recursos o a centros especializados o a un familiar o a un amigo o a una amiga, les ha dificultado mucho sobrellevar esta situación. No podían salir de casa, estaban vigiladas las 24 horas del día, por lo tanto, no podían justificar una salida para ir a buscar ayuda o para ir a poner una denuncia o para ir a un recurso especializado. Estaban en constante vigilancia por su maltratador, por lo tanto, esto impide que la mujer tenga más facilidad para ir a poner una denuncia. Esto explica, ¿no? O es uno de los motivos que explica el hecho de que se hayan reducido las denuncias, como comentaba en un principio, y también dificulta que las mujeres pues, puedan solicitar ayuda en recursos o en centros especializados. Otro de los aspectos importantes que debemos destacar es todas las emociones, todo el vaivén de emociones que han sufrido estas mujeres y que se ha multiplicado, ¿no? Si ya en una situación de violencia una mujer sufre miedo, incertidumbre, angustia, frustración, todo esto pues, se ha multiplicado de una manera, ¿no? Importante. Esto ha hecho que muchas de ellas sufran crisis de ansiedad. De hecho, varias de ellas ¿no? a lo largo de los meses de confinamiento utilizaron ese teléfono de emergencias que yo os decía que habíamos puesto a disposición de las mujeres, porque estaban teniendo una crisis de ansiedad por lo que acababa de pasar, por lo que estaban viviendo. Y esto ha hecho que, pues, que muchas de ellas finalmente hayan pedido ayuda al centro de salud, al médico de cabecera, porque ha aumentado de manera importante la ansiedad, las crisis de ansiedad, y han recibido pues, medicación para solventar esta situación, y algunas de ellas se las ha derivado a salud mental, pero como decía antes, la atención era telefónica. Esto dificulta también, el hecho de que sea una atención telefónica, la que presta el médico de cabecera, dificulta en ocasiones que el médico pueda detectar esta situación, porque muchas veces por teléfono la mujer no va a relatar por qué ha sufrido o por qué está sufriendo esa crisis de ansiedad, lo que la ha provocado, sino me encuentro mal, no puedo respirar, no sé qué me está pasando, eso es lo que pueden relatar, pero es más difícil que por teléfono ellas puedan hablar de lo que les ha pasado, de lo que están viviendo con su maltratador. Por lo tanto, dificulta que el médico de cabecera pueda detectar esta situación y pueda derivar a recursos donde se las pueda atender. Todo esto lo que genera, o lo que ha generado en muchas de ellas también, es un aumento del estado de alerta, porque constantemente estaban sufriendo este miedo, esta angustia, esta situación de a ver qué va a pasar, a ver por dónde va a estallar ahora, a ver qué problema va a haber, y todo esto altera psicológica y emocionalmente a las mujeres mucho más que si no hubiéramos estado sufriendo este estado de confinamiento. Y, por último, todo este estado, ¿no? Esta situación de aislamiento que todos y todas hemos sufrido, pero con especial dificultad estas mujeres, y que el único contacto que hayan tenido durante este tiempo haya sido realmente con su maltratador, lo que ha generado es un aumento de la dependencia de estas mujeres hacia su maltratador. Y el sentimiento de que en esos meses en los que hemos estado todos confinados y confinadas, era lo único que tenían, era la única persona a la que podían recurrir. Por lo tanto, esto ha hecho, en muchos casos, que se aferraran más al maltratador y mucho más a la relación, y dificultando la posibilidad de plantearse
finalizar la relación o pedir ayuda. Con todo esto que he tratado de describir brevemente, para no extenderme demasiado, no sé si podéis haceros una idea de lo que estas mujeres han estado sufriendo y han estado viviendo durante todos estos meses. Esto era algo que tanto a mí como a mis compañeras nos tenía bastante preocupadas, porque nos intentábamos poner en su lugar, intentábamos de alguna forma ¿no? entender o poder ver qué es lo que estaban viviendo, qué es lo que estaban sufriendo, y de ahí nuestra necesidad, como os comentaba anteriormente, de iniciar esa atención presencial, de retomarla. Considerábamos que debíamos hacerlo y que era muy importante darles esta opción, ya que desde muchos otros recursos no se les estaba dando, y bueno, pues para nosotras es esencial. Trabajamos por y para las mujeres que sufren violencia y considerábamos que debíamos hacerlo antes incluso de que finalizara el estado de alarma y de confinamiento. Y quiero, para terminar, si me permitís, brevemente, unas ideas a modo de conclusión y de reflexión que me parece importante transmitir y haceros llegar. Primero, que cuando estas mujeres han ido a pedir ayuda, dadas las circunstancias y las condiciones en las que han tenido que ir a pedir ayuda o a poner una denuncia, como ya he comentado anteriormente, ha aumentado la victimización secundaria que han sufrido estas mujeres y es algo que tendremos que trabajar con ellas. Su situación actual es todavía más precaria de lo que ya era en muchas ocasiones antes de esta pandemia, debido a que su situación económica y su situación laboral ha empeorado de manera exponencial. Sus recursos económicos en muchas ocasiones son prácticamente nulos y esto está empeorando y dificultando las situaciones económicas de muchas de estas mujeres y sus hijos e hijas. Me parece importante también destacar que en algunos recursos a los que acuden estas mujeres hoy, a día de hoy, todavía se las sigue atendiendo de manera telefónica y como profesionales debemos asegurarnos que se les presta una atención adecuada a estas mujeres y cómo podemos valorar que nuestra atención está siendo satisfactoria para la mujer cuando no tenemos un contacto visual con ella, cuando no tenemos un contacto cara a cara, cuando no podemos mostrarles esa cercanía que la tenemos en la atención presencial y cuando realmente, cuando vienen a pedirnos ayuda, es muchas veces lo que necesitan. Alguien cercano que les escuche, que les entienda, que las oriente y que realmente se sientan comprendidas y escuchadas. Y por último, hablar de las secuelas que todo esto va a dejar. Si ya de por sí la violencia de género genera unas secuelas importantes que ya se han mencionado a nivel psicológico, emocional, en las mujeres, si a esto le sumamos las situaciones anteriormente descritas por esta pandemia y que todo esto ha ocasionado, pueden ser gravísimas. A corto plazo ya las estamos viendo, a medio y largo plazo nos quedará por ver qué es lo que pasa. Por eso quiero destacar, y me parece importante para terminar, que creo que estas mujeres requieren una intervención rápida, urgente y prioritaria por parte de los profesionales que trabajamos con ellas y con sus hijos e hijas y creo que es importante que nos pongamos en marcha y que cuanto antes podamos prestar la atención que estas mujeres necesitan y demandan. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Rebeca, por contarnos vuestra experiencia, que creo que será común a las otras entidades que han participado. La verdad es que quiero poner en valor el gran trabajo realizado desde las entidades sociales en atender a estas mujeres sin medios, que no teníamos. Estas entidades nos hemos tenido que ir acostumbrando a hacer las cosas de otra manera, con muy pocos recursos, con muy pocos medios, con muy poca ayuda, y en una situación de mucha incertidumbre, pero a pesar de eso se ha hecho un gran trabajo con las mujeres víctimas de violencia. Has puesto sobre la mesa temas que darían también para otro webinar. Estoy segura de que tus compañeras están de acuerdo, como es la revictimización de las mujeres que sufren violencia cuando van a pedir ayuda, como es el abuso de la custodia compartida que incomprensiblemente se da a maltratadores y todas las necesidades que quedan a raíz de esta pandemia de mujeres que si ya estaban en una situación muy vulnerable, ahora lo están aún más y van a necesitar más recursos. Tenemos
poco tiempo. No sé si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer a través del chat a alguna de nuestras ponentes. De momento no veo preguntas. Sí, aquí pone que sí. No sé si también Rebeca o Ana María queréis comentar algo adicionalmente. Bueno, voy a poneros en audio. Tenemos una pregunta para Ana María. Ana María, te estoy intentando reactivar el audio. Ya. A ver, sí. Sí, puedes activar, Concha, puedes activar el audio o hacerla a través del chat, como prefieras. Vale, pues bueno, muchísimas gracias. Me han parecido muy interesantes las intervenciones, pero claro, la experiencia de Ana María Pérez me ha dejado obnubilada, porque tantos años trabajando estos temas y yo que soy una neófita, pues aprendo muchísimo de estas grandes figuras que hemos tenido y que seguro que seguiremos teniendo en España. Pero bueno, voy a la pregunta rápida. Comentabas, yo espero que me esté oyendo bien, comentabas y te tuteo que niños y niñas que han sufrido violencia suelen ser los maltratadores del futuro. Desde tu experiencia, ¿qué pasa con los adolescentes y las adolescentes que no han sufrido esta violencia en sus propios hogares, pero sí que pues tienen una actitud bastante, digamos, cercana a esta violencia, y hay un porcentaje siempre en los estudios que aparecen que tienen muchos estereotipos, muchas visiones distorsionadas que luego pueden provocar en el futuro también relaciones de pareja con sus iguales, de manera que bueno, pues que tienen también un peligro en esta violencia de las parejas, sobre todo en los adolescentes. Me interesa mucho tu experiencia. Gracias. Gracias, Concha, por tu pregunta. Naturalmente que hay personas que provienen ya de una relación desde la infancia violenta, pero no necesariamente lo son todos, porque lo que ocurre es que confluye en el caso de la familia violenta, confluye la familia violenta con la sociedad que transmite roles estereotipados, que transmite roles y funciones que establecen ya la desigualdad. Yo tengo la patria potestad, tú no la tienes. Yo decido en casa lo que se hace y vosotros obedecéis. En fin, el conjunto de la violencia de género es la forma de dominar desde un sector que se corresponde al 50% menos, del 50% de la sociedad, para no dejar que surja lo que verdaderamente tiene que surgir, lo que verdaderamente exige el género humano que exista, que es la igualdad. La igualdad de los hombres y las mujeres. Por eso he dicho al principio, no sé si se me ha entendido bien, que no hay un caso igual a otro. Que puede ser que haya recibido violencia en la infancia y puede ser que no haya recibido violencia, pero haya recibido indiferencia. Puede ser que no haya recibido ni violencia ni indiferencia, pero que en cambio sus relaciones exteriores con el mundo le hacen ver que él es un hombre si se impone. Si no se impone es un chiquilicuatri, ¿no? Entonces, y la mujer también elige un hombre que pueda defenderle.
Y se equivoca porque la defensa de los derechos, aunque es del conjunto de la sociedad, es también individualmente de uno y una de cada las personas que existen en el mundo. Entonces, yo no he hecho una cosa que me parecía que era hacer propaganda de mi organización. Pero tengo que decir que el Centro de Recuperación Integral, que se ha mantenido abierto durante todo el tiempo y atendiendo a las personas, que la propia federación lo ha hecho sin ningún problema ni discusión, en el sentido de retraerse las profesionales, porque necesitamos que las profesionales entiendan en profundidad lo que es este tipo de violencia. Diferentes caminos nos conducen a la desigualdad. Tenemos que enderezar el sendero para ir hacia la igualdad. El hecho de que hoy podamos tener, os lo voy a decir solo en un segundo, pero lo voy a decir, yo en mi tiempo no tenía la patria potestad de mis hijos, tenía el cuidado y la atención de los niños. Yo en mi tiempo no podía abrir una cuenta corriente de un banco. Yo en mi tiempo no podía viajar sola. Es decir, las mujeres de mi tiempo hemos hecho todos los esfuerzos para que las mujeres puedan estudiar cualquier carrera, la que les parezca más oportuna, puedan ejercerlo y además tengan paridad con el hombre en la resolución. La verdad es que no existe igualdad. Ellas podrán ser ingenieras, doctoras en medicina, podrán ser filósofas, podrán ser lo que sean, pero el poder es lo que crea la violencia. El poder lo tienen ellos, ni siquiera en política. En política hablan las mujeres, en política defienden las mujeres, en política funcionan las mujeres. Pero realmente quien dirige el partido es un hombre. Es un hombre aquí y él se gastó por él. Por lo tanto, la igualdad significa compartir las ideas, no llevar hasta el último extremo las ideas masculinas que no favorecen, porque yo me asombro. El horror que ha ocurrido ahora con el coronavirus, la cantidad de muertes que ha habido, todavía no se ha pedido responsabilidad a la Comunidad de Madrid por lo ocurrido en las residencias de ancianos. Todo eso se hubiera hecho perfectamente si se hubieran compartido responsabilidades y no obedecido ideas que provienen de quien tiene el poder. Lo que crea la violencia es la ausencia de poder. Y no queremos tener un poder absoluto, ni más poder que los hombres. Queremos compartir el poder, que a su vez es compartir responsabilidades. No podemos decir, miren lo que me pasa. Si realmente nosotras no compartimos la responsabilidad de lo que ocurre, de lo que sucede y de lo que está pasando. Entonces, estamos en un mal momento social, sanitario y político. En un mal momento. Y tenemos que hacer el esfuerzo de decirle a las mujeres que la unión hace la fuerza y que solo cuando las mujeres entre nosotras estemos absolutamente unidas y que concordemos
exactamente en aquello que necesitamos para alcanzar la igualdad, solo cuando se comporta el poder, se comparta el poder entre hombres y mujeres, estaremos hablando de una sociedad justa. Y en una sociedad justa, la violencia de los unos a los otros descenderá sustancialmente hasta terminar con ella. Eso es lo que he querido deciros, pero no quiero acabar sin dar las gracias a las personas que han trabajado en la Federación y en el Centro y que lo han hecho por convencimiento, no porque nadie haya impuesto a macha martillo, sino por convencimiento. Claro que hay que convencer a la gente de las cosas que hay que hacer, pero convencer no es arrollar, convencer no es ordenar, convencer es compartir, es convencer. Y eso es lo que le quería decir. Felicitar a mis trabajadoras porque no hemos tenido hasta la fecha, y toco madera, ni una sola persona de las trabajadoras o de las residentes, pues nosotros éramos un hospital, quiero decir, nosotros podíamos irnos corriendo, porque las mujeres vivían allí, viven allí y reciben la recuperación integral. Sí que hemos hecho la atención directa y permanente, y puedo decirles que en muchos casos sobrepasando. Por ejemplo, en el teléfono. El teléfono aquí se ha cogido por la mañana, por la tarde y por la noche. Se ha cogido. Bien, por lo tanto, con esto acabo porque me da cuenta de que estaba hablando de los orígenes y de las consecuencias y no estaba haciendo una campaña sobre mi organización, que es la organización de todas. Las mujeres tienen que contar con nosotras, porque si no cuentan con nosotras, difícilmente podremos salir de este berenjenal de violencias. Pero las organizaciones tienen que estar unidas entre sí, para que la voz de una sea la voz de todas. La voz de una en Galicia, la voz de una en Sevilla, la voz de una en Madrid, la voz de una sea la voz de todas. No somos, como dice el señor Sevilla, chiringuitos. Somos mujeres trabajando para alcanzar una sociedad de iguales. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Mira, tenemos otras dos preguntas que han hecho después y una reflexión, os las voy a comentar a ver si las podemos responder de forma breve. Se nos ha ido el tiempo, pero yo creo que es un diálogo tan interesante que sí que me gustaría por lo menos transmitirosla. La primera es sobre mujeres o sobre familias con discapacidad. Si han tenido dificultades específicas y bueno, en qué situación se encuentran. La segunda también piden un poquito más aclarar lo de la revictimización de las mujeres, esta era para Rebeca, que piden ayuda. Y la reflexión que hacen, a ver qué... pone, me gustaría, Ana, que no le funciona el micro, pone, me gustaría comentar como reflexión la necesidad de la formación en violencia machista en el ámbito jurídico. También en el ámbito de la salud, saber a quién y qué narrativas tienen las mujeres que se presentan ante nosotras. Una formación feminista imprescindible. Eso es una reflexión que deja Ana, y las preguntas pues os las dejo para que las respondáis sobre eso, sobre la revictimización y sobre las mujeres con discapacidad. Vale, respecto a la victimización, que pues quizás no ha quedado claro, ¿no? La victimización secundaria
se refiere a la mala o la inadecuada atención que reciben las mujeres víctimas de violencia de género cuando acuden a pedir ayuda a los recursos por parte de las diferentes instituciones sociales o los profesionales que las atienden. Esta mala o inadecuada atención lo que genera es, a las ya consecuencias que tienen estas mujeres por sufrir violencia de género, emocionales, psicológicas, les genera un daño adicional o un perjuicio derivado de la inadecuada atención que se les presta a estas mujeres. Afortunadamente, no todos los profesionales hacen esta mala o inadecuada atención, pero sí que en algunos casos las mujeres, y así nos lo refieren, y es una queja a veces en ellas, es la atención que han recibido por parte de los profesionales, bien desde fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o otros profesionales que las han recibido en centros donde han ido a pedir ayuda. Como he comentado antes, si ya en estos, ¿no? Siempre es difícil que una mujer acuda a poner una denuncia a su pareja o expareja. En este caso, ya he dicho que tenían que acudir solas, que no podía estar en presencia de su abogado, que la atención que habían recibido jurídica A ver cómo encima vas. Si tienes que ir había sola. sido telefónica solamente, no presencial. Y además, algunas habían sentido esa presión por parte ¿no? del profesional que las estaba atendiendo, de intentar acabar cuanto antes, de terminar el relato pronto. ¿No? Eso no facilita un espacio de comodidad y de tranquilidad y relajado que es necesario para que la mujer pueda relatar los hechos. Además, el uso de la mascarilla dificulta también, ¿no? el cómo tú te comunicas de alguna forma. Entonces, todo esto lo que genera es un aumento de esa victimización secundaria que sufren las mujeres por parte de algunos profesionales. Esa mala o inadecuada atención que pueden sufrir, que se ha visto aumentada por las situaciones y por las circunstancias en las que han tenido que ir a poner una denuncia o a pedir ayuda. Comparto, ¿no? como ya han dicho, por tanto, la necesidad de que los profesionales estemos formados en violencia de género. Como ha dicho Ana María, es un fenómeno muy difícil, muy complejo, no hay dos mujeres iguales en violencia de género, por lo tanto, es una de nuestras grandes reivindicaciones desde las asociaciones y movimientos feministas, que los profesionales que trabajamos con estas mujeres tendremos que tener una formación especializada, y es una reivindicación que tenemos que hacer y que es necesaria para poder dar una atención integral, una atención como estas mujeres necesitan, teniendo los conocimientos de en qué circunstancias se encuentran estas mujeres, entender el fenómeno tan complejo de la violencia de género para poder prestarles la atención que realmente ellas necesitan. No sé si ha quedado claro la explicación de la victimización, la revictimización secundaria. Espero que sí. Yo creo que sí que ha quedado claro. Rebeca, muchas gracias. Ana María, ¿quieres contestar tú también a la pregunta o a la de mujeres con discapacidad? Bueno, las mujeres con discapacidad, pues, evidentemente van a tener sumada a la consecuencia. Vosotros veréis que yo siempre trato de decir, las mujeres que sufren violencia, las mujeres que padecen la violencia, para no decir estas mujeres, no. Estas mujeres somos nosotras. Nosotras también. No estamos por encima. Estamos ayudando porque podemos, conocemos, lo hemos estudiado y tenemos experiencia. Pero yo me considero maltratada cada vez que maltratan a una mujer. Me considero que mi hermana ha sufrido un maltrato, que la compañera ha sufrido una violencia. Y lo que tú me preguntabas ahora, perdona, pero se me ha ido, directora, me preguntabas, ¿sí? Amaya. Amaya. Son preguntas que te he transmitido que han hecho en nuestro chat por parte de las asistentes. Es que no te oigo. Sí, te llamé yo. Que te estaba transmitiendo las preguntas que nos estaban haciendo las asistentes, el tema de discapacidad y el tema de la revictimización. La discapacidad. Naturalmente que la mujer
que padece la discapacidad tiene mayores dificultades. Mayores dificultades, pero por eso tiene que tener mayores ayudas. O sea, hay que entender que las circunstancias de todo, lo he dicho antes y lo tengo que ver. No hay dos mujeres que sufren maltrato que sean iguales. Es más, estoy acordando de una mujer en este momento que el juez, como ha calado en la sociedad cala las cosas que se repiten como papagayos, aunque no sean verdad, la dijo: haga usted el favor de leerme su currículum y después decirme que es usted maltratada. Pues era catedrática, claro que era maltratada. Claro que era maltratada, la incompetencia era judicial. El hecho de que el juez no concibiera que una mujer que sufre violencia puede ser ministra del gobierno. Depende de las circunstancias en las que ha transcurrido. No es nada fácil. Yo me sumo a la petición que me parece que ha hecho la representante de la Asociación Consuelo Verges, en la necesidad de dar cursos y que reciban cursos gente que tiene que atender desde el Estado denuncias. No se puede recibir a una mujer que ha sufrido violencia con prisas. A ver, pero, ¿qué me estás diciendo? Por favor, que no tengo todo el día. No sé cuál. No, mire. Usted tiene el tiempo que necesita la víctima. Y eso lo estamos viendo continuamente. No solamente en la policía municipal, en la policía, la Guardia Civil, no, sino también en determinados abogados de oficio, también en determinados abogados que pierden la paciencia, también en las amigas que dicen: pero ¿cómo es posible que tú que...? Es posible que cambiemos esto de una vez por las mujeres y sobre todo por la sociedad humana. Cambiar y transformar hacia la igualdad lo que se quiere hacer en este planeta, que es de hombres, de mujeres, también de animales, de hombres y de mujeres, es una función verdaderamente esencial que tenemos que compartir. Nadie es siervo de nadie y todas y todos somos responsables de lo que ocurre. Tenemos que exigir que se nos deje la participación necesaria para compartir. Nunca hemos dicho a las mujeres que se vayan los hombres, que ahora vamos a gobernar nosotros. Nunca hemos dicho eso. No, Olimpia de Gos dijo lo que yo voy a decir ahora. Queremos que haya legalidad, fraternidad, igualdad. Eso es lo que queremos. Lo que queremos y por lo que tenemos que luchar todas. Unidas, por cierto. Mi chiringuito no es mi chiringuito. No. Ni el de Consuelo Verges es el chiringuito de Consuelo Verges. Ni el AUNAD es el chiringuito de la UNAD. Estamos todas en el servicio social por un mundo realmente diferente. Un mundo soñado y nunca conseguido. Pues nos quedamos con eso, Ana María. Muchísimas gracias.
os están felicitando en el chat y la verdad es que ha estado muy interesante. Nos hemos pasado el tiempo, pero yo creo que da igual porque hemos aprendido todas mucho, así que pues eso, muchas gracias por participar, muchas gracias a todas y todos los asistentes. Os recuerdo que, como comentábamos, esto va a ser una serie de webinars en los que vamos a tratar también pues otros temas que afectan a las familias. Os iremos informando y os pedimos por favor pues que rellenéis el cuestionario de satisfacción que os vamos a enviar por email porque es importante para nosotras. Así que sin más, damos por finalizado este webinar. Tendréis la información en la página web, el contacto de las ponentes, en la página web de UNAF, unaf.org. Y nada, pues muchas gracias a todas. Gracias, Ana.